hermanos, buenas tardes una vez más. A ver si mi garganta me deja un poquito. La tengo ya seca, seca. Bueno, gloria a Dios, amén. El Señor es bueno, que no nos quepa la menor duda. Bendito sea su nombre. Podemos abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 3, verso 7. 2 de Corintios Bien, gloria a Dios, me acompañáis leyendo capítulo 3, verso 7 en adelante, dice la palabra del Señor. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Cierra los ojos, hermano. Vamos a orar en esta tarde una vez más. Padre amado, tú estás aquí, tu presencia es buena para nosotros, nos beneficia en gran manera, Señor, y necesitamos de ella constantemente. Padre, también necesitamos tu palabra, tu voluntad escrita, tu aliento, tu dirección. Es tu palabra la que nos da seguridad, es tu palabra la que nos guía, es tu palabra la que quita todo estorbo de nuestra vida para producir rectitud, para producir sabiduría, para producir esencia limpia y santa de una vida pura. Señor, tu palabra es la que trae también y redarguye de pecado. Tu palabra es la que nos corrige, la que nos insta a hacer lo bueno. Padre, confiamos en tu palabra y deseamos reflejarnos a cara descubierta, como en un espejo, viendo tu gloria en nosotros. Señor, quita todo mis estorbos, Señor. Quita todas aquellas cosas que no pertenecen a ti. Quita cualquier contaminación, cualquier polvo del camino, y pon tu espíritu ministrando en este lugar. Palabra viva y santa, productiva y llena de fruto en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues el Señor me ha dado esta palabra y me gustaría que la pudiésemos entender sin complicarnos demasiado. A ver si soy capaz. Me acuerdo yo de pequeñito que en mi barrio había murciélagos, y hoy ya no es tan habitual, a menos que te vayas a cuevas o lo que sea, ver murciélagos, pero yo me acuerdo que en mi barrio había un montón de murciélagos. No sé qué pasaba, pero rodaban por ahí por los farolillos y cogíamos los niños con piedras y tal, y intentaban
pues poníamos manzanas o sandías para que bajase y así los cazábamos. Y iban a la fruta y así los pillábamos. Y ahí pasábamos las horas con los murciélagos. Pero es una criatura un poco rara. Cuando se ven los documentales también, bueno, cuando extiende sus alas, pues tiene esa forma en cierta manera de ave y pareciese que puede volar con las aves, aunque tiene un instinto diferente y tiene una serie de antenas y sensores que se guían por ondas, no ven, pero se guían por ondas, pero parece que es un ave que vuela, pero cuando también pues esconde las alas y está ahí tal, parece una ratilla. Le ves el pelo y la cabeza, las orejillas y tal, y parece un ratoncillo. Y es curioso porque ese mismo animal pues puede aparentar dos animales diferentes. Y decía un fabulista griego, Ésopo, y contaba una historia acerca de los animales, concretamente de los murciélagos. Y él hablaba como que ellos se escondían de la claridad por miedo a que les atacase y que por eso los murciélagos estaban escondidos en la oscuridad y luego pues atacaban por las noches a las personas, a los animales, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que se cuentan varias fábulas de estos animales y en cierta manera pues producen cierto miedo, cierto terror porque chupan sangre. Pero el caso es que, bueno, es un poco místico, es un animal un poco místico y tiene una doble apariencia, ¿verdad? Son de esos animales que parecen varios animales. Hay otros que tienen apariencia de varios animales. Y ¿qué quiero deciros un poco con todo esto? Este pensamiento que me viene a la mente es un poco la apariencia que uno puede llegar a dar dependiendo de las circunstancias en las que está o se pone. Conocemos, ¿verdad?, que los camaleones tienen la virtud de cambiar de color según donde estén puestos. Están en una rama color marroncito, pues adoptan el mismo color de la rama y si están en el verde, pues se ponen en verde y en diferentes colores y adaptan su cuerpo al lugar donde están. Y yo pensaba un poco en este versículo que hablaba de la gloria de Dios y de mirarse a un espejo y ver la gloria de Dios reflejada en ese espejo. Pero veo la situación que más bien tiene que ver con nosotros y es la situación que viven muchos cristianos, una vida parecida a la del murciélago o lo de algunos animales camaleónicos, con la virtud de parecer varios animales a la vez. Y a veces los cristianos pues somos un poco camaleónicos o aparentamos una virtud o una apariencia que no resulta ser la que realmente es. Y a veces cuando deberíamos de estar viviendo una vida cristiana, creyente, ferviente, efectiva y victoriosa, pues estamos más bien pareciendo que estamos atrapados en nuestras propias derrotas. Y de repente como creyentes simbolizamos o aparentamos pues dos vertientes diferentes de creyentes, de cristianos. Y sí que es verdad que llegamos al culto y nos mimetizamos y adaptamos nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra alma al culto, pero sí que es verdad que también cuando estamos en otros entornos adaptamos también nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente a otro entorno. ¿Amén o no amén? Esto le ocurre a cualquier ser humano, no solo a nosotros, sino que cualquier ser humano puede llegar a camuflarse de esa manera en cualquier lugar. Pero ¿cuál sería el peso de esta culpa? Quizás el peso de esta culpa es la manifestación de ser una hoja que no lleva fruto o de tener una máscara que no es lo que aparenta ser esa máscara. Cuando el Señor reprende a la higuera es porque aparentemente veía un árbol con mucha hoja frondosa
que se supone que llevaba fruto, pero realmente cuando se acerca a verlo, mueve las hojas y no hay fruto. Quizás ese simbolismo puede que nos afecte en diferentes áreas de nuestra vida, de tal manera que la gente a primera vista ve que hay una hoja verde, hermosa, grandosa y bonita, pero que cuando echan mano del fruto, pues no lo hallan, no lo encuentran. Y entonces dicen, bueno, sí, es un hombre creyente, es un hombre cristiano, es un hombre de iglesia, es un hombre que practica las cosas de la palabra, pero no, cuando aparentemente veo que es un buen hombre, es una buena persona, que parece que hay algo diferente en ella, cuando me acerco no veo fruto. Y creo que esa es gran parte de culpa por la que a veces la iglesia no avanza como debería de avanzar, como esa iglesia gloriosa, reflejando la gloria de Dios admirable allá donde pisen nuestros pies. Y precisamente el apóstol Pablo estaba un poco contra esas imitaciones de vida cristiana o contra esa religión. Dice capítulo 2 de 2 de Corintios, capítulo 2 de 2 de Corintios, en el verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos, esta debería ser la veracidad de nuestro compromiso con Dios. Que no medran falsificando la palabra de Dios. Te parecerá un poco irrealista, pero no está lejos de la verdad que muchos falsifican la palabra. La palabra es falsificada cuando añades y quitas según tus preceptos, según tu conducta, según tus intereses. Y llega hasta tal punto que algunas iglesias incluso se adaptan a los intereses pastorales o a los intereses ministeriales, sin tener en cuenta la esencia en sí de la palabra. Y llegan al punto de venirse abajo, restar importancia, quitar la esencia de la veracidad de la palabra para falsificarla. Pero el apóstol Pablo estaba aquí afirmando, estaba ratificando su fe verdadera. El apóstol estaba diciéndole a la iglesia en Corinto que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Estaba diciendo, no me estoy inventando palabrerías ni estoy viniendo con cuentos chinos, estoy hablando con la verdad de Cristo, delante de Dios, delante de las congregaciones, delante de mis hermanos, hablando de parte de Cristo. Hermanos, cuando utilizamos una palabra medrando, achicándose, viniéndose abajo, restando importancia a la verdad, cuando utilizamos la palabra como mera palabrería, cuando falsificamos la palabra de Dios, poniendo nosotros palabras que no son palabra de Dios, pues estamos dando una apariencia que no es. A eso me refiero en lo que significaría tener una careta o ser como los camaleones y adaptarnos. Parece que le quitamos importancia dependiendo de donde estemos o con quién hablemos a la palabra de Dios, y eso es falsificarla, eso es quitarle veracidad. Pero el apóstol Pablo venía con contundencia diciendo, yo delante de Dios confirmo que mi palabra es la de Cristo, porque soy cristocéntrico, porque llevo a Cristo dentro de mí. Y no debemos de depender a veces de nuestros esfuerzos humanos y de nuestra capacidad humana para vivir una vida cristiana. Y claro, y dice, pues lleva razón, sí, pero ¿cuántos viven de esa manera? Viviendo en sus esfuerzos para conseguir una vida cristiana. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Viviendo con los esfuerzos naturales para conseguir una vida cristiana. Y algunos nunca llegan a tener realmente una vida cristiana, porque los esfuerzos naturales del hombre producirán efectos
y producirán acciones humanas del hombre que no tienen que ver con Cristo. Así que tus esfuerzos personales por ser cristiano, tus esfuerzos personales por aparentar a Cristo, no servirán. Por más que nos esforcemos, dice la palabra de Dios, que no podremos añadir un codo a nuestra estatura. Por más que te esfuerces humanamente en hacer las cosas siempre bien y perfecto, por más que te adaptes a la iglesia, por más que te adaptes al Evangelio, si no mora Cristo en tu vida, si no hay una renovación interior, si no está la misma gloria de Dios manifestándose en tu interior, no reflectarás a Cristo. Habrá apariencias de Cristo, habrá apariencias de buenas obras, habrá apariencias de buenos actos, pero faltará la esencia de su espíritu. Y para ello debemos de dejar que Dios haga su obra. No podemos hacer nuestra obra particular pensando que ya Dios se irá adaptando a lo que nosotros vamos haciendo. Pablo hablaba del Espíritu Santo como el inspirador de su vida. Y solo podemos disfrutar la vida gloriosa, victoriosa en el Señor cuando vivimos a cara descubierta, que es lo que leíamos en el último verso del capítulo 3 de Corintios. Solo cuando estamos desnudos delante de Dios, abiertos, a corazón abierto, a cara descubierta delante del Señor, es que podremos recibir su gloria para manifestarla al mundo. No podemos pensar que las actitudes coherentes, bonachonas y aparentemente sencillas de nuestra humanidad pueden reflectar a Cristo, pueden transmitir a Cristo. No podemos permitir ni considerar siquiera que la Iglesia y la estructura de la Iglesia hará entender quién es Cristo. Tendrá que vivir y habitar Cristo en nosotros, tendrá que glorificarse su luz en nosotros para poder manifestarlo, hermanos. No sé si me estáis entendiendo. Yo no sé si estás viviendo en el Espíritu o en la carne. ¿Cuál es la vertiente que toma tu cuerpo diariamente? Pero Pablo nos instaba a que eligiésemos entre vivir en la carne o en el Espíritu. Nuestros medios son limitados, obsoletos, caducan. Pero podemos vivir en nuestros medios y talentos personales o en la inagotable fuente de vida y de poder del Espíritu de Dios. Amén. Podemos elegir. Claro que podemos elegir. Y de hecho elegimos todos los días. Y por norma general caemos en la vertiente humana, manifestando nuestro poder, nuestra gloria, nuestra autoridad, nuestra autosuficiencia. Y leíamos antes, en el verso 7 en adelante, que la letra llega a matar al espíritu. Y en el ministerio de muerte, dice el capítulo 3, verso 7 de 2 de Corintios, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Algunos estaban atados y todavía muchos viven atados a la estructura de la letra. Algunos tienen bien aprendidas la sinopsis del Evangelio y las partes sistemáticas de la letra del Evangelio. Pero algunos no entienden que eso matará al espíritu. Está bien que nosotros aprendamos la palabra y debería estar la palabra de Dios en nuestros labios, en nuestra mente, y recitar pasajes y memorizar algunos de ellos y que estén grabados a fuego en nuestro corazón. Pero hermanos, algunos utilizan la palabra para ir con el hacha. No utilizan la palabra de Dios como lo que es una espada de doble filo. Utilizan la palabra como un hacha cortador de troncos o cortador de cabezas humanas.
y algunos saben perfectamente ir del Génesis al Apocalipsis utilizando todo tipo de versículos para destrozar a otros, para humillar a otros, para traer condenación a otros. Pero la espada, el propósito de la espada es penetrar en los tuétanos, es penetrar en el corazón para restituir el corazón. Y algunos manifiestan la letra como un hacha. Hermanos, la letra mata. La letra de la ley termina siendo muerte. Y si nos apoyamos en la pura letra del Evangelio, no seremos mejores por hacerlo así. Si meramente utilizas como un hacha la palabra de Dios, pues no manifestarás la gloria de Dios, manifestarás la ley, manifestarás siempre la justicia por tu mano. Pero el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que produce vida eterna, es el que produce vida en sí misma y dentro de ti. Y es el que produce luz dentro de nosotros para refractar a otros. Hermanos, no podemos vivir una vida de pasión, una vida de emociones ministeriales, de emociones de letra, sin espíritu. No podemos vivir escondiéndonos de la verdad del Espíritu. No podemos vivir aparentando al Espíritu sin tener al Espíritu. Porque entonces, pues tendremos apariencia de. Y eso es un problema. El mismo Gandhi decía, me gusta vuestro Cristo, pero no me gusta vuestro cristianismo. Y él era consciente de la verdad de Cristo. Él era consciente del poder tremendo que tuvo Cristo. Pero cuando veía el cristianismo, él sacaba sus propias conclusiones para sacar su propia doctrina. Y si es verdad que a veces nuestro cristianismo es el primer tapón para que otros vengan realmente al Evangelio, para que otros tengan al Espíritu de Dios. Porque no manifestamos la gloria de Dios, manifestamos el tecnicismo de la palabra, pero sin unción, sin vida, sin poder. Hermanos, cuidado con estos, porque todos estamos en una tendencia fácil a caer en este error. Lógicamente la ley al final dio a conocer el pecado y nos muestra a Dios contra nosotros o sobre nosotros, pero Dios se muestra realmente como Emmanuel, Dios con nosotros, no contra nosotros, no sobre nosotros para machacarnos. Dios no viene para establecer su ley y cortar las cabezas de todo aquel que no cumple la ley. Dios viene a manifestar su amor, Dios que es amor con nosotros. Y si la gente quiere conocer a Dios, tendrá que ver el amor de Dios en tu vida manifestándose al que tienes al lado. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. Pues esto hace conocer también de la gracia del Señor, de su misericordia, porque si no estaríamos condenados por el pecado, por la muerte del pecado. Pero después del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, todavía algunos viven con la esclavitud de las leyes y no tienen vida. Ven como un método de forma religioso, pero no hay vida. No hay dependencia del Espíritu de Dios, no hay vida interior, no hay algo que les vivifique, y entonces están atados al conocimiento, y el conocimiento envanece, y es bueno que conozcamos la palabra. No estoy diciéndote lo contrario, Padre, pero pidamos la esencia de los Espíritus, pidamos que su gloria se manifieste en nuestro interior, pidamos que haya vida dentro de nosotros, no nos frustremos persiguiendo la excelencia y la perfección del conocimiento. Hermanos, seguramente yo soy un pastor pues con muy poca preparación, hermanos, y bueno, pues entre comillas, para mi vergüenza o para mis
es que he hecho tantos seminarios y he estudiado tantas cosas y teología y me he preparado de tantas maneras para hoy poder estar aquí arriba. Pues no, pero con 16 años el Señor llenaba mis labios para poder predicar y yo jamás había estudiado nunca nada. Pero sí entiendo que cuando viene la gloria del Señor a tu vida, vivifica, transforma y pone en tu interior lo que Él quiere poner. Así es el Espíritu de Dios, que reparte los dones y de su gracia conforme Él quiere. Amén. Amén. Así que cuando intentamos vivir una vida cristiana, podemos experimentarlo de dos maneras: con la ley y el legalismo, o con la gracia de Dios, con la gloria permanente de su Espíritu en nosotros. Sí, hay estas vertientes. No todo el monte es orégano, no todo lo que reluce es oro. Podemos tener apariencia de, podemos vivir aparentando durante tiempo y durante años que entendemos, pero tarde o temprano el legalismo ocupará su posición de legalismo. Y el legalismo nos hace crueles, nos hace dictadores, nos hace superficiales, nos hace arrogantes, estar por encima de los demás, sin misericordia, sin gracia y sin amor. Y así algunos sabrán de la palabra, la escucharán siempre con gracia y con entusiasmo, pero cuando la apliquen, la aplicarán con soberbia, con altitud, con crueldad, sin amor. Y Dios no viene para establecer eso en nosotros. Tarde o temprano la gloria personal del legalismo y de la ley pues se desvanece. Al final se nos desmontan nuestras estructuras y bueno, al final la gente no te va a seguir, ni te va a servir, ni te escuchará porque tú digas que eres tal persona, sino porque vean el fruto del amor de Dios en tu vida. Pero también cuando vean la ley, cuando vean la manera de disparar con crueldad, algunos corrigen sin tener misericordia, algunos no usan la palabra de verdad con misericordia y con amor, simplemente corrigen utilizando todo tipo de palabras, incluso utilizando versículos, pero con la intención de dañar el alma, de dañar el corazón, no de restituirlo. Y al final esas personas a lo mejor dejarán de hacer lo que estaban haciendo porque les ha llamado la atención, pero seguirá abundando el pecado porque no habrá habido gracia y misericordia para restituirlo. Hermanos, la gloria del Señor tiene que estar viviendo dentro de nuestro interior. No tiene que ser una fábula, ni un cuento chino, ni una serie de palabrerías, sino que tiene que estar en nuestro interior.